Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7200, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. En Voz para el Cambio hablan los médicos veterinarios. Veterinario, veterinario, si de la ciencia de Hipócrates esta rama elegiste, pura la ética siendo fiel en su honor, que manteniendo su nombre en las alturas, tú pondrás tu figura a irradiar como un sol, y nuestro Dios premiará tus esfuerzos con amor, mucho amor, mucho amor. Veterinario, bendito seas, veterinario. Saludos país, de nuevo aquí Alfonso Torres Ulloa después de un tiempo de estar ausente. Miércoles, tiempo de hablar de salud. Ya el primer tramo lo cubrió el doctor Jordani Rodríguez con temas interesantes y sobre todo con algunas noticias que han salido en materia de salud. Como siempre, los miércoles tenemos acá a un médico veterinario para conversar de temas puntuales, pero que son tan importantes no solo para los productores pecuarios, sino también para los propios profesionales de la medicina veterinaria, para los estudiantes de medicina veterinaria y para la población en sentido general, por la utilidad de los temas y por la importancia de la profesión del médico veterinario, que tiene que ver con lo esencial de la salud. Estas cosas que no se conocen en la sociedad, pero la labor del médico veterinario ayuda en gran medida la propia tarea del médico humano. No hay una investigación en salud humana o de los médicos humanos que no tenga la presencia, la participación destacada de un médico veterinario, porque fundamentalmente los ensayos se hacen en animales, en ratones, en cerdos y otros. Entonces ahí tiene que estar siempre el médico veterinario. Pero además, ¿quiénes producen la proteína fundamentales, la proteína animal? Los médicos veterinarios son los que tienen que orientar para esto, seguir los procesos productivos. Así que el país debe ir acostumbrándose a escuchar a los médicos veterinarios. Yo le he llamado, que históricamente ha sido el veterinario, el profesional del silencio, porque no hablan, no opinan de su labor, simplemente trabajan y no dan a conocer lo que hacen. Así es que hoy nos damos aquí el lujo
de tener con nosotros al doctor Carlos Lugo, doctor en ciencia animal, con una experiencia acumulada en pocos años, pero de acuerdo al currículum dice que en el año 1971-77 estaba en la facultad o en el departamento de medicina veterinaria de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la UAS. No sé si como estudiante o ya como docente. Doctor, me alegra que esté con nosotros por su cara de una persona muy joven, por la experiencia como que es larga. ¿Cómo va la vida? Saludos. Encantado de estar acá. Gracias por su invitación y esperamos traerle a la audiencia una informaciones importantes que edifiquen al veterinario, al ganadero y en general a la población dominicana. Sí, este es un espacio que hemos coordinado con el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, que tiene una dirección que ha asumido esto con mucho compromiso, porque ha hecho conciencia de la necesidad de que el médico veterinario se exprese ante el país y oriente al país de temas muy puntuales que muchas veces la sociedad, o que normalmente la sociedad desconoce. Y aquí incluso en los últimos 20 años hemos visto al médico veterinario más relacionado con la mascota, el perro, el gato y esto, ¿no? El animal de compañía. Pero hay temas fundamentales. Por ejemplo, a Pedro que está ahí en cámara no se le ocurre pensar que un toro, un padrote con aquel cuerpazo puede ser infértil. Y eso es posible desde el punto de vista médico veterinario. Claro, se ha demostrado desde estudios del 2002 de que 40% de los bovinos machos pueden ser infértiles. ¿El 40%? Sí, 10% tiene una fertilidad cero y el 40% una baja fertilidad. Y eso afecta grandemente a la explotación agropecuaria, ya que si no tenemos animales nacidos, entonces no se puede vender animales. No debemos vender animales adultos para el matadero. No tendremos animales que puedan reemplazar a la población actualizada. Y entonces es un dolor de cabeza, pienso yo, para un productor que compre un padrote que es sumamente caro, estos padrotes que uno ve y que uno le coge miedo de lejos, porque con aquel cuerpazo, un padrote de esos, ¿cuánto puede pesar? Un padrote puede pesar 800, 900, hasta 1200 kilos o más, dependiendo si es de carne o de leche. Estamos hablando de 3000 y pico de libras. Correcto. Y eso cuesta todos los cuartos del mundo, porque es un padrote, y que les haga infértil a un productor, o cuando el productor lo compra, ya está aprobado. Bueno, aquí, usted sabe cómo son las cosas acá. Aquí se compran animales solamente por la conformación externa. Por la presencia física, por lo que aparenta. Presencia física, por lo que aparenta. Quiere decir, no sabemos si ese animal tiene capacidad de producir espermatozoides capaces de fecundar un huevo. ¿Hay razas que son más productoras de espermatozoides que otras? Correcto. Sí, depende de la raza, depende de la alimentación, depende del estrés que este animal ha sido sometido y factores ambientales y sobre todo de la genética. ¿Y un padrote cuánta vaca puede cubrir? Una vaca, normalmente un toro puede tener, en vaca lechera, 25 a 30 vacas, pero en acto de carne hay un padrote 40, 50 hasta 60 vacas. Pero luego a ese padrote no lo ponen a montar las hijas. No, se debe evitar la consanguinidad lo más posible, ya que hay problemas de enfermedades genéticas que solamente se ven cuando se unen familias. Y entonces después que un productor hace una gran inversión para conseguir un padrote y tiene una nueva generación que son hijas de ese padrote, ¿cómo hace para montar a esas nuevas vacas? Tener otro padrote disponible en la explotación. O cambiárselo, prestárselo a otro productor, hacer un intercambio para la monta. No recomendamos mucho el préstamo de padrotes, ya que se pueden traer enfermedades venéreas de una finca a otra. Ahora, si las fincas están saneadas, entonces es posible. Es probable que pequeños productores puedan unirse y comprar un padrote y usarlo en las diferentes explotaciones. Eso es posible. Pero hay que tener cuidado de que todas las explotaciones sean saneadas, de que no hay enfermedades venéreas disponibles. Los principales problemas que se presentan con un padrote para la montura, para la cópula, para todo esto, para la impotencia, ¿cuáles son? Para un padrote es importante. ¿Qué se le aconseja al productor? Al productor se le aconseja es tener un animal joven, que sea ya virgen sobre todo, aunque no sabemos considerar si es virgen, porque muchas veces los animales montan si el propietario darse cuenta.
Entonces se le hacen pues pruebas de conformación de su estado anatómico, su conformación, cómo están sus genitales. Se le prueba cómo está su prepucio, su pene, sus testículos. Además, se le puede probar en presencia de una vaca en celo si ese animal muestra capacidad de líbido y capacidad de poder montar a esa vaca. Sobre todo hay que tener mucho cuidado en las patas traseras, ya que cualquier deformación o anormalidad, inflamación en las patas traseras evitará que ese animal tenga la facilidad de saltar o de montar a esa vaca o novilla. Y los principales problemas que se le pueden presentar, ¿es por edad? La edad es importante, ya que animales jóvenes no tienen mucha experiencia al principio, entonces no saben montar muy bien, pero es bueno una edad de 3 a 4 años, 5 años, el animal está bien apto. Ya un padrote de 7, 10 años ya comienza a perder facultades. Sobre todo depende de su alimentación, su manejo y el uso que se le ha dado. La edad promedio útil, ¿no?, de un padrote que adquiere un ganadero, ¿de qué estamos hablando? ¿10, 12 años, 15 años? 10 o 12 años. 10 o 12. Aunque yo no estoy de acuerdo mucho con la edad. Si tenemos un animal que todavía, aún siendo de 10, 12 años, tenemos hijas que nos dan promedio, si en caso de leche, por encima del promedio de la población, debemos mantenerlo. Y si está todavía hábil, si está todavía con capacidad para montar, entonces yo lo permanecería en la finca. Quiere decir que se evalúa cada caso, pero el promedio anda ahí 10 o 12 años. 10 o 12 años un padrote. Y recuerde, otra cosa es, ya un padrote 10 años en una finca debería haber ya comprado o haber tenido en la finca ya hijos mejores que él. Si hay una práctica de genética, de cruzamiento, de haber hijos mejores que él. Entonces debemos tener un animal siempre que produzca por encima del promedio de la población que tenemos. Si está por debajo, lamentablemente hay que sacarlo de la finca. Y ese padrote que puede cubrir unas 25 vacas en promedio, ¿no? El productor esa vaca, entonces, ¿cuántos partos pueden tener con ese padrote? Como le digo, la vida útil ahí de la vaca, ¿a cuántos años más o menos? ¿A cuántos partos? Sí, también, una vaca de 5 partos ya bastante bien, pero tenemos vacas de 8, 10, 12 partos. Como le dije, siempre que produzca hijas de alta calidad, permanece en la finca. Y si hay producción de leche, si esa vaca nos da a nosotros una producción de leche por encima del promedio, la dejamos ahí hasta que Dios quiera. La inversión es alta porque un padrote cuesta mucho. Una vaca de calidad, una Holstein, no sé, una vaca de leche cuesta mucho dinero. Para entonces 5, 6 o 7 partos, ¿podrá ser rentable así la ganadería? Porque después cuando lo venden para carne, no da, no cuadra. Acuérdese, necesitamos tener animales que nos produzcan por encima del promedio de la explotación. Así movemos la explotación. Ahí tenemos en cámara un toro Holstein. Esto es raza pura. Raza pura que realmente no sabemos si es fértil o no. Hay que hacerle prueba de su semen y ponerlo frente a una vaca en celo a ver cómo él se muestra. Pero ahí no sabemos. Ahí solamente vemos que es bello. Todos los Holstein tienen esa característica, la mancha negras y blancas. Correcto, aunque hay Holstein rojos, que en vez de negro es rojo, pero son muy parecidos. ¿A qué se deben la diferencia en los colores, siendo Holstein los dos? Sí, es genética, en cuanto a cuando el animal se produjo, el origen de los animales. Entonces ya hubo una variedad que es rojo. Aquí no se usa mucho el Holstein rojo. Lo que más se usa es por el clima. El clima y sobre todo el hecho de que el blanco y negro, esas son asociaciones. Esa ha hecho más trabajo, entonces ha proliferado más el blanco y negro, y esa es el animal Holstein característico. Esa es una característica, a propósito del término que usted usa, que hay que pensarla en cuanto al padrote, para ver la fertilidad o la infertilidad. Si se trae un padrote de un clima templado a este clima nuestro, ¿cómo cuadra? ¿Cómo se aclimata ese padrote? Y eso no lo puede afectar
en términos de la fertilidad, el clima. Correcto, el medio ambiente afecta mucho realmente el comportamiento del animal en el campo. Un animal de clima templado venir a estas condiciones de clima tropical, donde hay facilidad de contaminación, de enfermedades, el calor, entonces es muy difícil producir. Pero si el productor tiene bastante dinero, puede ponerle en condiciones, modificar la condición ambiental, ponerle sombra a ese animal, agua disponible todo el tiempo, alimento de calidad. Entonces podemos obtener producción del mismo. No parecida al clima templado, pero bastante cerca. Bastante cerca. Y si el productor lo trae pequeño y lo aclimata. Aún así, hay que dar condiciones ambientales. Son animales realmente que su genética es para clima templado. Su medio ambiente es para un clima que no es como el nuestro. O sea, quiere decir, podemos hacer que los hijos mezclados con animales tropicales, entonces las F1, los hijos pueden ser de mejor comportamiento y mayor producción de los animales. Doctor, cuando un ganadero trae un padrote que pesa 3,000 y pico de libras, va a montar a vacas que tienen una consistencia física que puedan soportar ese peso. Porque una vaquita criolla que le pongan un padrote de esto como que no cuadra. Sí, es cierto, incluso puede haber problema al parto, porque un animal de alto rendimiento, pesado, puede entonces a preñar un animal pequeño. Es posible que ese feto también tenga un crecimiento muy grande. Entonces habría que hacerle cesárea, o es un parto distóxico, o es un parto con problemas. Entonces hay que buscarle también una madre adecuada a ese animal. Y a veces puede haber problemas a la monta. De ahí que la inseminación artificial es una herramienta que se utiliza en esos casos. Bueno, ese es un tema interesante, lo de la inseminación artificial, porque entonces le pueden extraer el semen al padrote, correcto, usarlo en la finca y venderlo a otros productores. Es un buen negocio. Eso es posible hacerlo. En nuestro país tenemos que tratar de incentivar a la gente que utilice la inseminación artificial. Esa es la forma más eficiente. Pero hay problemas para eso, desde ganadería o de Conaleche, ¿no?, que se impulsan. Sí, hay problemas. Según amigos que tengo en ganadería me han dicho de que muchas rutas de inseminación artificial pues no están funcionando. Entonces muchos ganaderos están ellos mismos importando el semen, y entonces están haciendo ellos mismos la inseminación. Pero no es tan complicado preparar un programa de inseminación artificial, porque la tecnología, que es lo que se requiere, la extracción del semen, que eso tiene su procedimiento, y preservarlo o conservarlo en un ambiente fresco, ¿no? Sí, en una nevera. El nitrógeno líquido se usa normalmente, a menos de 75 grados centígrados. La tecnología de recolección de semen, de conservación del semen, no es una tecnología. ¿Hay un banco de semen en la República Dominicana para estos casos? No creo que tenga. ¿No lo tiene con la experiencia, pero no creo. Con la leche o el patronato no pudieran tenerlo, o ganadería. Ellos pudieran tenerlo. Lo que más se hace es comprar semen del exterior. No sale más caro así. Porque si hay un productor, sí, o un grupo de productores que tienen buenos padrotes y apenas tienen 50, 100 cabezas de ganado y tienen 3 o 4 padrotes, en ciertos momentos quedan subutilizados estos padrotes. Correcto, eso pasa. Entonces hay que sacarle el máximo de rendimiento, porque es una alta inversión. Correcto. Además de mejorar la crianza en la República Dominicana. Sí, es posible. El problema es que también hay que conseguir personal técnico preparado para ir finca tras finca a extraer el semen, entonces evaluar el semen, hay que estudiarlo, y entonces preparar las pajillas y conservar el nitrógeno líquido. Si tuviéramos personal técnico preparado para eso, es posible que ganadería podría tener un departamento de eso, y entonces podríamos esparcir ese semen, distribuir ese semen a muchas fincas, sobre todo a pequeños productores. Esto pudiera hacerlo con la leche. No sé si el ABCEN ha hecho investigación o tiene equipo para esto, si la propia Universidad Autónoma ha impulsado programas de investigación al respecto. Y aquí hay varios técnicos especializados en inseminación artificial. Sí. Aquí yo tuve al doctor Campechano.
Excúseme, doctor, pero es que no me suena el campechano como apellido. Es un caso único, creo que del Cebo, por allá del este. De la Romana. Debía ser campusano y quizá al transcribir. Él me hizo la historia por ahí. Bueno, el doctor campechano es un especialista en esta materia. Correcto. En producción animal. Sí, ¿no? hay varios. Incluso el director de ganadería, Bolívar Toribio, es especialista en producción animal. Entonces, bueno, eso hay que impulsarlo porque la ganadería nuestra hay que mejorarla. Aquí veíamos con el doctor Miguel Polanco, que es de la Junta Directiva del Colegio Veterinario, que el promedio de litro de producción aquí es de 6 por unidad. Es verdad que hay vacas que pueden producir 20 litros, 25 litros en el país, pero el promedio, porque también hay una ganadería aquí de vacas criollas de muy baja productividad. Sí, el problema es de nutrición, también genético. El clima de nosotros no nos ayuda mucho a una alta productividad. Y además hay que darle atención al ganadero para que sepa manejar los animales y entonces podamos tener un parto cada año. La vaca cada parto produce leche. Entonces si no hay parto, no hay producción de leche. La vaca puede tener un parto por año. ¿Y en la República Dominicana qué tenemos? ¿Un parto cada año y medio? No. Tenemos, el promedio anda por encima de los 2 años. Sí, el tema de interparto es bastante alto. Porque dejan que el becerro esté ahí, o porque la vaca no entra en celo, no detectan el celo rápido, o el padrote, digamos, no detecta el celo en la vaca. Hay diferentes razones. Una de ellas es que por las condiciones genéticas del animal cebú, que tienen una fertilidad baja, ese animal no demuestra los signos de celos, o si lo muestra es por un corto tiempo. El cebú es un animal de carne. Es un animal de carne y es de los animales más frecuentes que encontramos en las fincas nacionales. Entonces también está el que por el mismo calor, el animal pues no trata de estar en celo en las horas de mucho calor, más es de noche y de madrugada, donde se muestran muchos signos de celos. Entonces nadie está presente para observar al animal. Otra razón puede ser no hay evaluación de los machos. Normalmente el veterinario que va a la finca se preocupa más por las hembras. Búscame las hembras y la chequea la preñez y por diagnóstico, su salud, y ni siquiera preguntan por el macho. Y el macho tiene que ver, dependiendo de la cantidad de hembras que hay y de macho, hasta el 90% de las preñeces dependen de un macho. 95%. Quiere decir, sin el macho no hay preñez. Sin el macho no hay preñez. Salvo que sea la inseminación artificial. Correcto. Pero también ahí está presente el macho, porque es el que produce el semen. Es el que presenta el semen. Quiere decir entonces que aquí tenemos que tratar de trabajar más en alimentar mejor los animales, darle mejores condiciones ambientales y llevar récord, que es otra cosa que no se lleva mucho en este país. Hay que tener información de cuándo el animal se cubrió, cuándo de repente cuándo debe ya de estar preñado, y si no queda preñado, cuándo debe salir en celo. Entonces, si no llevamos récord, si no tenemos constancia de lo que está pasando en la finca, es difícil saber qué está pasando, qué ocurre. Una vaca después de estar preñada puede tener problemas y abortar. Sí, hay muchas enfermedades, tricomoniasis, IBR, brucelosis, tuberculosis, que producen abortos. Hay enfermedades que producen reabsorción del embrión. Quedó preñada, pero el embrión no se implantó, se reabsorbió y el animal pues no quedó embarazado. Pero eso no lo sabemos. Hay que hacer evaluación de las fincas. A veces hay problemas de enfermedades venéreas que ocurren, que entonces pueden reducir la capacidad de fertilidad. Por ejemplo, muchas enfermedades venéreas no tienen signos en los machos, no tienen síntomas. Entonces no sabemos si el animal la posee o no, a menos que hagamos pruebas. A muchas hembras se contaminan, y entonces si pasan 2 o 3 o 4 ciclos, muchas de ellas pueden autosanarse, una autoinmunidad. Pero mientras tanto, si están siendo cubiertas, contaminan al macho, y ese macho
transmite las enfermedades a otros animales. Se produce lo mismo que en el ser humano, entonces. Muy parecido a los seres humanos. Me parecía impensable que se pudiera hablar de enfermedades venéreas en los animales, en este caso de la vaca o el toro, pero es así. Es así. Bueno, son de las cosas, diría don Pedro. ¿Qué tema más interesante? 25 vacas para un padrote. Cualquiera quisiera ser padrote en esta cultura del dominicano. Mira don Pedro ahí como se ríe. Es así. Doctor, con el permiso yo vamos a una brevísima pausa y retornamos aquí porque hay mucho más en Voz para el Cambio, conversando con un médico veterinario. Vamos a la pausa. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez y la zona universitaria. Con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. En Voz para el Cambio hablan los médicos veterinarios. Veterinario, veterinario, si de la ciencia de Hipócrates esta rama elegiste, pura la ética siendo fiel en su honor, que manteniendo su nombre en las alturas, tú pondrás tu figura a irradiar como un sol, y nuestro Dios premiará tus esfuerzos con amor, mucho amor, mucho amor. Veterinario, bendito seas, veterinario. Bueno, seguimos aquí conversando con el doctor Carlos Lugo, doctor en ciencias animales, especialista en el tema de los bovinos y los caprinos y todo esto, lo que son los llamados animales de granja o los que se han domesticado para la producción de